fue de una sola celulita el ejemplo que les di, ¿no? Ahora imagínense miles y miles y miles de células que tienen tantas microvellosidades. Bueno, ahora tenemos aquí estas mismas celulitas, pero en microscopio. Vean, este es un túbulo contorneado proximal cortado transversalmente, en donde podemos ver las células más o menos cúbicas, con una gran cantidad de microvellosidades. Entonces, todo el filtrado que está pasando por aquí, pues prácticamente lo pueden reabsorber, ¿sí? Para eso sirven las microvellosidades. Bien, esta sería una imagen de el túbulo contorneado proximal, pero con microscopio electrónico. Vean qué clarito se ven aquí las microvellosidades, ¿sí? Y las células más o menos de forma cúbica. Y aquí está el resumen de lo que acabamos de ver. No lo voy a repetir porque lo acabamos de decir. Bien. Ahora nos regresamos al flujograma vamos a ver el asa de Henle. El asa de Henle, en este dibujo, sería esta que está aquí. Vean cómo tiene una porción descendente del asa de Henle, luego el asa propiamente dicha, y luego la porción ascendente. Y si se fijan, la porción ascendente tiene una porción delgada y una porción gruesa. Esta zona gruesa es importante también, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver las características histológicas y recuerden cómo viene el flujo adentro de la nefrona. Aquí llega la sangre, se filtra, pasa al túbulo contorneado proximal y luego vean la flechita, viene al asa de Henle. Primero desciende el flujo y luego asciende. Entonces vean, está constituido por una rama descendente, el asa propiamente dicha, y la rama ascendente con una porción gruesa y una delgada. Aquí tenemos, vean, que su epitelio es plano, simple, con un grosor mínimo. Vean, aquí tenemos el esquema que vimos y vean cómo, si los cortamos transversalmente, vean cómo el epitelio está súper delgadito. Es un epitelio plano simple de los dos lados, ¿verdad? Tanto del lado que baja como del que sube. Y si alcanzan a ver que abajo de este epitelio se encuentra de color más oscurito, de color café, una membrana basal. Bueno, acuérdense que siempre hay una membrana basal abajo de todos los epitelios. Aquí se alcanzan a ver muy bien. Sus bordes se interdigitan por fuera como granos, digo, como dientes de engrane. ¿Se acuerdan a qué células se parecen estas? Se parecen a los podocitos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces aquí también a través de estas hendiduras puede entrar o salir algo, que luego vamos a ver más adelante. Porque en el asa de Henle, todo lo que va circulando por aquí adentro, muchas cosas se pueden salir o muchas cosas se pueden meter. ¿Y por dónde se meten y salen? Por estas hendiduras que hacen las células planas, ¿sí? Y que tienen un segmento grueso ascendente que es muy importante. Esto es con microscopio de luz, pero esto es con microscopio electrónico. Vean cómo sus células son muy planitas. Aquí hay dos células, una de este lado, otra de este lado. La luz muy grande, ¿sí? Así se vería un asa de Henle cortada con microscopio electrónico. Y aquí está el resumen del asa de Henle. Ya vieron que es muy sencilla. No voy a repetir porque lo acabamos de ver. Nos regresamos al flujograma y ahora lo que vamos a ver es el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, fíjense, tiene un epitelio cúbico, pero carece del borde en cepillo. Es decir, también es cúbico como el proximal, pero carece de borde en cepillo y esa es la diferencia entre el proximal y el distal desde el punto de vista histológico. También tienen células que se interdigitan basalmente y este túbulo contorneado distal se va a continuar con el túbulo colector a través de un arco que se llama arco de transición. Vean aquí en esta imagen tenemos a nuestra nefrona que ya hemos visto. Vean el cursor, este es el corpúsculo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Y vean cómo se continúa con el túbulo colector por medio de este arco de transición
en donde en este arco de transición ya podemos ver características del túbulo contorneado, del túbulo colector. Esta es una imagen de microscopio de luz en donde cortamos el túbulo contorneado distal y podemos ver la luz del tubo. Vean cómo sus células también son cúbicas, pero no tienen ese borde en cepillo que parecía penacho. ¿Sí se acuerdan? Aquí está, no se ve el borde en cepillo. Si nosotros vemos esto mismo con microscopio electrónico, vean, también sus células son cúbicas, pero no se ve el borde en cepillo. Ustedes me van a decir, bueno, es que sí, yo le veo ahí unos como pelitos. Bueno, puede tener una que otra microvellosidad, pero no como las del túbulo contorneado proximal. Miren, vean bien esta imagen, me voy a regresar muy rápido a la del proximal, de microscopio electrónico, para que vean la diferencia. ¿Ya vieron? Sí, aquí las microvellosidades se ven fácilmente y son muy largas. Este es el proximal. Y ahora vamos a ver el distal. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo no tiene microvellosidades? Ok. Ahora, en esta imagen estamos viendo lo que está en este círculo amarillo. Miren, estamos viendo proximal y distal. Vean la diferencia. Este es el borde en cepillo. Entonces, los túbulos que tienen un signo de más son proximales, ¿ya vieron? Porque tienen el borde en cepillo. Y los que tienen un asterisco no tienen borde en cepillo. ¿Vieron? Este es el borde en cepillo. Entonces, este que sería un proximal y este sería un distal. Este sería un distal y este sería un proximal. Entonces, muy importante la presencia o ausencia del borde en cepillo para poder saber si son proximales o distales. Y aquí está el resumen del túbulo contorneado distal. Igual no lo voy a repetir porque es lo que acabamos de ver. Vean, ahora vamos a ver el túbulo colector. El túbulo colector, vean nuestro mismo esquema, ya terminó el distal y ahora empieza el colector. Este túbulo colector, vean cómo va desde acá arriba, que sería la corteza, y se va hasta la médula. Entonces podemos encontrar segmentos corticales del túbulo colector, que están en la corteza, obvio, y segmentos medulares que están en la médula. Ya cuando vienen a la médula, vean cómo se les unen otros túbulos colectores y se va haciendo más grande, ¿sí? Y al hacerse más grande, les llamamos ahora conductos de Bellini o túbulo colector medular. Los conductos de Bellini son túbulos colectores ya muy grandes de diámetro que están muy cerquita de la papila. ¿Se acuerdan que aquí está la papila renal? Y estos desembocan en la papila renal. ¿Se acuerdan que la papila estaba llena de agujeritos? Bueno, pues esos agujeritos son la desembocadura de los túbulos colectores de Bellini. Aquí dice que estos túbulos colectores tienen una luz muy ancha, paredes gruesas, que se inician en la corteza, que ahí se llaman corticales, y se dirigen hacia la médula, que ahí se llaman medulares, y que en la médula se unen varios conductos para formar uno más grande y ancho, que sería el conducto de Bellini, que desemboca en el área cribosa, o sea, en el área agujeradita de las papilas renales. Aquí tenemos, miren, una imagen histológica en donde nos dicen que su epitelio es de cúbico a cilíndrico y que sus límites son muy nítidos entre una y otra. Y algo muy característico del túbulo colector, vean, aquí está un túbulo colector, vean qué luz tan grande tiene, por eso se llama colectores, porque ahí se va a juntar lo que ya es orina, ya cuando pasa por aquí ya es orina. Vean cómo tiene células claras, ¿sí? Que también se llaman células principales, que se intercalan con otras oscuras. Vean, aquí hay una clara, una oscura, una clara, una oscura, una clara, una oscura, una clara, una oscura, ¿sí? Esto es muy característico del túbulo colector. Estas células principales tienen un cilio, uno chiquito por aquí, y estas oscuras tienen un poquito de microvellosidades, porque en los túbulos colectores también se da la reabsorción de agua, pero eso lo vamos a ver ya en fisiología.
Bien, entonces vean cómo el túbulo colector tiene una luz muy grande. Compárenlo, por ejemplo, con este túbulo, que es un túbulo contorneado distal, que no tiene borde en cepillo. Son mucho más grandes, ¿ya vieron? O compárenlo con este túbulo contorneado proximal, que tiene aquí su borde en cepillo. ¿Sí? Entonces, estos son los túbulos colectores. Y vean, esta es una imagen de microscopio electrónico, cómo se ven. Aquí no se alcanzan a ver tanto que si son claras u oscuras, pero sí se alcanzan a ver las que tienen un solo cilio. ¿Ya vieron? Es como una antenita que tienen aquí, las células que tienen un solo cilio, que se llaman claras o principales, que luego vamos a ver en fisiología para qué sirven. Y aquí está el resumen del túbulo colector. Insisto, no lo voy a repetir porque es lo que acabamos de ver. Y si nos vamos a nuestro flujograma, vean qué rápido hemos avanzado con el polo tubular y lo terminamos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que con esto acabamos ya de ver todos los componentes de la nefrona. Ya vimos el polo vascular con el corpúsculo y el polo tubular con todos los túbulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir viendo de la histología del riñón? Ah, pues estas 4 cosas que vienen aquí, que son las que vamos a ver ahorita. Vamos a empezar con el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular no es parte de la nefrona, pero está muy pegadito a ella, ¿sí? Es un aparato muy importante que tiene que ver con la regulación de la tensión arterial y de la osmolaridad de la sangre. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Se llama aparato yuxtaglomerular. Bueno, vamos a ver sus características generales. Es el lugar en donde se encuentra. Ah, bueno, pues es el sitio donde la arteriola aferente está en íntimo contacto con el túbulo contorneado distal. A ver, vamos a ver quién está como este emoticón. ¿Se acuerdan de este esquema? Aquí dice que es el sitio donde la arteriola aferente, que sería esta, está en íntimo contacto con el túbulo contorneado distal. Y este dice, pues no, yo aquí no veo que el túbulo contorneado distal, que es esté en íntimo contacto con la arteriola. ¿Sí se dan cuenta? Por eso dice esto, algo no me cuadra. ¿Sí? Aquí el túbulo contorneado distal está muy lejos de la arteriola aferente. Bueno, pues acuérdense que les dijimos que este era un esquema muy sencillo de una nefrona para que ustedes la empezaran a entender. Pero ¿se acuerdan cuántas nefronas tenemos en nuestros riñones? Más o menos en promedio, 1 millón de nefronas por riñón. Entonces, ¿se acuerdan de qué tamaño están los riñones? De 12 por 6 por 3, que ya hicieron su modelo anatómico, que por cierto al rato les doy sus calificaciones. Eh, pues ¿cómo estarán esas nefronas? Ahí a poco creen que están como en la playa tomando el sol, todas extendiditas de patitas abiertas y todo como se ve aquí. No, ¿verdad? Entonces las nefronas van a estar como cuando nos subimos al metro en una estación de esas de intercambio. Yo la última vez que me subí al metro fue hace unos 3 años que, que fui ahí a las carreras de la Fórmula 1 porque dijeron que no iba a haber estacionamiento. Y no me lo van a creer, pero si ustedes han estado en el metro, en una estación en donde se juntan 3 líneas, porque ahí tenía que pasar para ir al autódromo, no me acuerdo qué estación es, pero llegó un momento en que había tanta gente que yo no pisaba el piso, o sea, estaba como me habían empujado hacia arriba, ¿sí se entiende? Entonces yo podía pisar el piso si me ponía de puntitas, pero así están las nefronas en los riñones, bien apretaditas unas con otras, ¿sí se entiende? De modo que no están así, pero ¿por qué las vimos así? Pues para que ustedes la entendieran, ¿vale? Entonces vean, les voy a mostrar otro esquema más cercano a la realidad de cómo están las nefronas. Entonces chequen esto. ¿Ya vieron a la nefrona cómo está? Está toda apretujada, ya no es igual que esta, ¿verdad? Que está toda extendidita. Vamos a ver sus partes, miren.
Aquí sí está el túbulo contorneado distal cerca de la arteriola aferente. Miren, vamos a ver, esta es la arteriola aferente, el glomérulo y la eferente. Vamos a ver, miren, esta es la cápsula de Baumann, este es el contorneado proximal, este es el asa de Henle y este es el distal. Y vean cómo ahora sí el túbulo contorneado distal pasa cerca de la arteriola aferente. Así es la realidad. Bueno, el aparato yuxtaglomerular está aquí, en el lugar a donde están íntimamente relacionados el túbulo contorneado distal con la arteriola aferente. Este cuadro que está aquí vamos a hacerlo más grande y lo que veríamos sería esto. Vean, es el sitio, lo que está aquí en el círculo de color naranja, dice que el aparato yuxtaglomerular es el sitio en donde el túbulo contorneado distal está en íntimo contacto con la arteriola aferente. ¿Ya vieron? Y sí es cierto, aquí ya lo vimos en este esquema porque así están de apretujadas las nefronas. Y entonces aquí está el aparato yuxtaglomerular. Bien, ¿qué más? Aquí las células de la capa muscular de la arteriola aferente, que son estas, miren, la capa muscular de la arteriola aferente, tienen una diferenciación y se llaman células yuxtaglomerulares o células YG, que quiere decir yuxtaglomerular. Y dentro de ellas almacenan renina, gránulos de renina, y además son susceptibles a medir la presión por la cual la sangre está pasando en ellas. Miren, me regreso aquí a este. Vean cómo, esta es la arteriola aferente, y vean cómo las células normalmente son como estas, más planitas. ¿Ya vieron? Pero en el sitio en donde está en contacto con el túbulo contorneado distal, se hacen más grandes. Estas son las células YG. Y adentro tienen muchos granulitos de renina que luego vamos a ver para qué sirven. Entonces aquí tenemos, miren, estas grandes son las células YG, ¿sí? O células yuxtaglomerulares. Acuérdense que yuxta quiere decir cerca de, arriba de, junto a, y se llaman yuxtaglomerulares porque están cerca del glomérulo. Y pertenecen a la arteriola aferente. Ahí mismo, ahora las células del túbulo contorneado distal también se hacen diferentes a las demás, se ponen como más prietitas y a eso se le llama mácula densa. Aquí estas células, bueno, vamos a ver primero esto, vean. Aquí tenemos, le voy a hacer más grande. Bueno, ya se acuerdan de estas son las yuxtaglomerulares, ¿verdad? De la arteriola aferente. Ahora vamos a ver el túbulo contorneado distal. Vean cómo en donde están en contacto con las yuxtaglomerulares se ponen más prietitas, ¿ya vieron? Y por eso a eso se le llama mácula densa. Mácula quiere decir mancha y densa, pues que está oscura, ¿no? Entonces es una mancha oscura que le aparece al túbulo contorneado distal en donde está en contacto con las células yuxtamedulares, ¿sí? Y fíjense cómo también, ¿se acuerdan que había mesangio extraglomerular? ¿Sí? Del cojinete de Purkinje. Vean, este que está aquí de forma triangular es el mesangio extraglomerular o cojinete de Purkinje. De modo que el aparato yuxtaglomerular tiene tres componentes. Fíjense bien, la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y el cojinete de Purkinje o mesangio extraglomerular. Esos serían los tres componentes. Seguimos con características generales. En ese sitio, ¿se acuerdan que siempre les dije que debajo de todos los epitelios hay una membrana basal? Pues aquí están tan íntimamente pegaditos que no hay membrana basal, están pegados literalmente uno con otro. Y ven que dice aquí, la función de este aparato yuxtaglomerular depende de su interrelación con el corpúsculo renal para regular la presión arterial y controlar también la osmolaridad de la sangre. Luego vamos a ver qué es la osmolaridad y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, entonces vean, esto es lo que hemos estado viendo, el túbulo contorneado distal con su mácula densa, la arteriola aferente con sus células YG y el cojinete Purkinje, que son
el mesangio extraglomerular. Estas tres cosas son el aparato yuxtaglomerular. Ahora, este es un esquema. ¿Cómo lo veríamos en un corte? Fíjense bien, aquí tenemos un corte, vean, este es un glomérulo, esta es la cápsula de Baumann. Esto que está aquí de rojito sería la arteriola aferente. Esto que está aquí de verde clarito, todo este sería el túbulo contorneado distal, y esto de verde más oscuro sería su mácula densa. Y esto que está aquí en amarillo sería el cojinete de Purkinje. Por supuesto que no se parece al esquema, ¿verdad? Pero nosotros cuando veamos al microscopio cortes, esto es lo que vamos a tener que ver. Y aquí se ve perfectamente bien los tres componentes del aparato yuxtaglomerular. Claro que es muy difícil encontrar imágenes como estas en el microscopio. Pero bueno, este es el aparato yuxtaglomerular. Y aquí estamos haciendo un agrandamiento nada más de las células yuxtaglomerulares. Vean, estas son, y las hacemos más grandes. Vean cómo son unas células grandes que tienen muchos gránulos adentro de ella, que están llenos de renina, ¿sí? Que luego vamos a ver para qué sirve. Que a lo mejor, pues ya, igual ya lo saben, ¿no? Pero luego lo vamos a revisar. Esto lo estamos viendo aquí a todo el aparato yuxtaglomerular, pero con microscopio electrónico. Miren, aquí esto sería la luz del túbulo contorneado distal. Vean, este es el túbulo contorneado distal. Vean cómo sus células son planitas, pero aquí son más grandes. De modo que el 2 sería la mácula densa. Luego el 3 es una célula mesangial. El 4 son los gránulos de renina que están dentro de una célula yuxtaglomerular. Esta es una asa de Henle que ahí se metió, ahora sí que de metida. Y esta es la luz, el 6, la luz de la arteriola aferente. Esto que está aquí en el círculo es lo que estamos viendo aquí al microscopio electrónico. Este es el primer resumen del aparato yuxtaglomerular, que no voy a repetir porque es lo que acabamos de ver hasta aquí. Pero bueno, vamos a seguir viendo el aparato yuxtaglomerular. El segundo resumen del aparato yuxtaglomerular. Aquí está. No lo voy a repetir porque es lo que hemos visto hasta aquí. Y ya vimos el aparato yuxtaglomerular. Ahora vamos a ver el intersticio renal, pero ahorita llevamos una hora de clase. Para que no los saturemos de información, ya saben, les damos 20 minutos de descanso. No se desconecten, nada más.